Generalidades de la ATM. La articulación temporomandibular, también llamada complejo articular craneomandibular o ATM, es una articulación sinovial bilateral del tipo gínglimo-arterial que anatómicamente está constituida por la fosa mandibular del hueso temporal, el disco articular, la cabeza del cóndilo, la cabeza o cóndilo de la mandíbula y los ligamentos adyacentes. Son dos articulaciones, una a cada lado de la cabeza, que funcionan sincronizadamente. Están compuestos por tejido óseo, muscular y ligamentoso. Durante la apertura de la boca participan los músculos pterigoideo externo y el digástrico, mientras que en el cierre actúan el músculo macetero, el temporal y los dos pterigoideos interno y externo. La articulación se divide en dos compartimentos delimitados por el disco articular. Está el compartimento superior, que permite los movimientos de traslación de la articulación, y el compartimento inferior, que permite los movimientos de rotación. Entre los ligamentos encontramos los ligamentos colaterales medial y lateral, que son llamados ligamentos discales, el ligamento lateral de la articulación temporomandibular, el ligamento estilomandibular y el esfenomandibular. La articulación está irrigada principalmente por la arteria auricular profunda y la arteria timpánica anterior, que son ramas de la arteria maxilar, y también por la arteria temporal superficial, que es una rama terminal de la arteria carótida externa. En el ATM participan dos superficies articulares, una que está alojada en el hueso temporal y que se confrontará con la situación del cóndilo mandibular. En la parte más posterior de la articulación se alojarán importantes estructuras de irrigación e inervación retroarticulares, por lo que se supone que es una zona donde no deben proyectarse presiones del cóndilo u otras estructuras de articulación, ya que podrían dañar las delicadas estructuras o asimismo la pared del conducto auditivo, cuyo grosor es muy reducido. El choque del cóndilo con esta estructura supondrá que se produzca una irritación en el arterio venoso y el paciente sienta dolor en ciertos movimientos de la mandíbula. La superficie articular temporal comienza en la emergencia de la apófisis cigomática al final de esta se puede observar una prominencia oficial denominada eminencia articular, cuyo punto más bajo marcará el final del recorrido condylar durante la apertura de la boca y el cóndulo avance más sobre esta eminencia, lo que producirá una subluxación condylar o una subluxación mandibular. En esta zona no se puede sentir el dolor en la articulación temporomandibular. El resto de la articulación no está preparada para doler, y en caso de que estará allí localizada la molestia, solo sucederá durante el movimiento. Es decir, que cuando la mandíbula esté en reposo, lo normal es que no duela debido a esta situación. Ahora vamos a hablar sobre la superficie articular mandibular, que se encuentra en la porción craneal de la protuberancia más posterior de la rama mandibular vertical, que recibe el nombre de condilo. Y ahora vamos a ver el cóndilo mandibular. El cóndilo mandibular es una eminencia elipsoidea situada en el borde superior de la rama ascendente de la mandíbula, a la que está unida por un segmento llamado cuello del cóndilo. La superficie articular tiene dos vértices, una anterior convexa que mira arriba y adelante y otra que es posterior, plana y vertical. El cóndilo está representado de verde. Ahora vamos a ver el tubérculo articular y la fosa mandibular. Estas representan las superficies articulares del temporal. Estos corresponden con la mandíbula y la cavidad glenoidea, que esta se encuentra dividida en dos zonas, separadas por la cisura de Glaser, que es una zona anterior articular y una zona posterior que corresponde a la pared anterior de la región timpánica del hueso temporal y no es articular. En la parte más profunda de la cavidad glenoidea, la pared es muy fina, siendo esa una zona con alta vulnerabilidad a fracturas. Ambas superficies articulares están recubiertas por tejido fibroso, que es resistente a los roces y está ausente en la parte más profunda, amortigua las presiones y las distribuye sobre las superficies articulares. El disco articular. Este es un medio de adaptación y acople a las estructuras óseas. Presenta dos caras, dos bordes y dos extremidades. El borde anterior, que continúa con el músculo pterigoideo y el extremo lateral, y el borde posterior, que esta es la extremidad externa con los huesos que se unen al cuello del cóndilo.
En la periferia se une la cápsula articular y esto divide en dos porciones la articulación, la porción supradiscal y la porción infradiscal. El disco presenta irregularidades en el grosor, es delgado en el tercio anterior y grueso en el tercio en la región posterior, muy delgado. Los ligamentos y la cápsula, los ligamentos son los que observamos de color gris y la cápsula. Tanto los ligamentos como la cápsula presentan tejido conjuntivo denso regular de colágeno tipo 1, orientado longitudinalmente en las que representan. La cápsula articular envuelve la articulación por completo y presenta dos capas, una externa que es fibrosa con colágeno tipo 1 y otra interna que es muy delgada con sinovitelio, que es la que se observa aquí, que son células que revisten y secretan al líquido sinovial. La membrana sinovial se encuentra ubicada en el interior de la cápsula articular de la articulación temporomandibular. Esta membrana desempeña un papel esencial en la producción del líquido sinovial, el cual es como el aceite en una bisagra, garantizando un movimiento suave y sin fricción de la mandíbula. Dentro de la membrana sinovial encontramos diferentes tipos de células. Aproximadamente el 20% de estas células son macrófagos, que tienen un papel importante en la respuesta inmunológica y la eliminación de desechos. Luego tenemos un 70% de células secretoras de ácido hialurónico y lubricina. Estas células son responsables de la producción de sustancias que aseguran la lubricación de la articulación y reducen la fricción entre las superficies articulares. Además, alrededor del 10% de las células son dendríticas, con funciones de mecanorreceptor, actuando como sensores de presión para mantener la homeostasis en la articulación. Podemos notar que estas células pueden estar acompañadas de fibras de colágeno e incluso adipocitos. Debido a la falta de una lámina basal definida, se mezclan con los tejidos más externos de la cápsula articular. A veces estas células pueden presentar vellosidades, que son invaginaciones del tejido en el espacio articular, y esto puede estar relacionado con ciertas patologías. El líquido sinovial. En primer lugar, como mencioné anteriormente, actúa como lubricante para garantizar un movimiento suave y sin fricción de la mandíbula durante la masticación y otras actividades. Además de su función lubricante, el líquido sinovial nutre las células condrocitos presentes en las superficies articulares. Estas células son vitales para la salud de los cartílagos en la articulación, y el líquido sinovial garantiza que reciban los nutrientes necesarios para su funcionamiento óptimo. Es importante destacar que el líquido sinovial recubre toda la articulación, incluyendo la cavidad supradiscal e infradiscal. Se produce en pequeñas gotas en toda la superficie y presenta una rotación o circulación interna antes de ser reabsorbido por las células del sinoviotelio.